Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase, muchachos. Vamos a continuar con lo que viene siendo el bloque número 3. En esta parte vamos a ver el tema potencia eléctrica y la ley de Joule. Vamos a ver primero lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, muchachos, nos habla acerca de la rapidez. Eso quiere decir potencia, o sea, qué tan rápido es algún aparato eléctrico. Entonces, la potencia, vamos a tener nosotros para la potencia estas dos fórmulas. La primera nos dice que es la intensidad, que ya la vimos nosotros, la intensidad se mide en amperes al cuadrado por la resistencia. Ya sé que la resistencia se va a medir en ohms. Tenemos también el voltaje, que se mide en voltios, y otra vez la intensidad. La potencia, muchachos, que sería lo nuevo que vamos a ver, se va a medir en watts. Esta es para encontrar la intensidad, es igual a la potencia entre el voltaje. Esta, muchachos, de aquí es la que vamos a utilizar para encontrar el consumo. O sea, un aparato eléctrico, qué tanta energía consume y cuál sería su costo. La T quiere decir consumo y las unidades son kilowatt hora. El tiempo, muchachos, normalmente lo medimos en segundo, pero para este tema vamos a estar utilizando las horas debido a este concepto que son los kilowatts hora. Y esta viene siendo para encontrar la resistencia, que es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Bueno, primer ejemplo, obtener la potencia eléctrica, es decir, o es esta fórmula o es esta otra, de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms, entonces tiene resistencia, por lo tanto, esta no es, va a ser esta de aquí. Y por ella circula una corriente de 3 amperes. Entonces, pues esta está directa. La potencia es igual a la intensidad, que vale 3 amperes al cuadrado, por la resistencia, que vale 40 ohms. Entonces, si hacemos esta operación directa en la calculadora, pues nos va a quedar el resultado 360 y las unidades de potencia son los watts. Problema número 2. El problema número 2, muchachos, va a tener varios incisos, ¿ok? Va a estar relacionado uno con el otro. Vamos a checarlo. Inciso A. ¿Qué potencia eléctrica? O sea, ¿es esta fórmula o es esta fórmula? Desarrolla un tostador eléctrico que recibe una diferencia de potencial. La diferencia de potencial, muchachos, siempre es el voltaje. Y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes. Esta es la intensidad de corriente. Entonces, pues es esta fórmula de aquí. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. El voltaje son 120 y la intensidad son 6. Hacemos esta multiplicación y nos quedó que la potencia son 720 watts. Hay que recordar muy bien este valor porque lo vamos a utilizar en el inciso B. Entonces, el resultado que nosotros encontramos fueron 720 watts. En el inciso B nos dice, vas a encontrar la energía eléctrica consumida. Y cuando es consumida tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ok? Pero me dice que tiene que ser en kilowatts hora. O sea que los 720 watts que nosotros encontramos en el inciso A, los tengo que convertir a kilowatts. Entonces, watts arriba, watts abajo, lo voy a convertir a kilowatts. Entonces, un kilowatt tiene 1000 watts. Entonces, es, por ejemplo, cuando decíamos un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Pues tiene 1000. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. Un kilowatt, pues tiene 1000 watts. Y hacemos 720 por 1 entre 1000, pues nos va a quedar 0.72. Los watts de arriba se van con los de abajo y nos quedan únicamente los kilowatts. ¿Ok? Muy bien. Nos dice que al encontrarse encendida la parrilla durante este tiempo, muchachos, de 45 minutos, entonces, como aquí dice que tengo que encontrar ese consumo en kilowatt hora, pues tengo que convertir esos 45 minutos a hora. Entonces, 45 minutos, abro mi factor de conversión, minutos arriba, minutos abajo, lo voy a convertir a horas. Una hora tiene 60 minutos, entonces 45 por 1 entre 60, nos queda 0.75, los minutos de arriba se van con los de abajo y nos quedan horas. Ahora sí, vamos a poder utilizar la fórmula del consumo, que es la potencia en kilowatts multiplicada por el tiempo en horas. Entonces sería
los 0.72 kilowatts por las horas, que son 0.75, y si hacemos nosotros esta multiplicación, nos queda que el consumo es de 0.54 kilowatts hora, ¿ok? 0.54 kilowatts hora. Ese valor lo voy a utilizar en el inciso C. Entonces, 0.54 kilowatts hora fue mi consumo. Ahora me dice, bueno, tienes este consumo, ¿verdad? De 0.54 kilowatts hora, pero te dice que 1 kilowatt hora vale 2.5. Entonces tenemos que abrir otra vez el factor para saber cuánto dinero es el que voy a estar utilizando. Entonces aquí, 0.54 kilowatt hora arriba, kilowatt hora abajo. 1 kilowatt, como dice aquí, 1 kilowatt hora vale 2.5. Entonces, 0.54 por 2.5 entre 1, pues nos queda que el kilowatt hora que valía 2.5, entonces la relación de 0.54 kilowatt hora pues es de 1.35. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el problema 3. El problema 3 nos dice, ¿cuál es el calcular el costo del consumo? Otra vez, consumo es esta de aquí. De energía eléctrica de un foco de 60 watts. Entonces esto lo tengo que convertir, pero también podemos recordar que para convertir esos watts a kilowatts, lo divido entre 1000, por eso nos quedó aquí 0.06 kilowatts, ¿ok? Que dura encendido 1 hora con 15 minutos. 1 hora con 15 minutos. Recuerden que el reloj pues está dividido en 4 partes. Entonces cada una es de 15. Entonces, si nosotros juntáramos esto en porcentaje, pues nos daría que 15 minutos sería 0.25. O bien lo podemos hacer los 15 minutos, abro mi factor, pongo la línea, minutos arriba, minutos abajo, lo voy a convertir a horas. 1 hora tiene 60 minutos. Entonces, 15 por 1 entre 60, pues nos va a dar 0.25, pero como ya teníamos 1 hora aquí, pues entonces es 1.25. Efectuamos la multiplicación y nos queda que el consumo es 0.075 kilowatts hora. Ahora, me dice que 1 kilowatt hora vale otra vez 2.5, entonces yo quiero saber a cuánto equivale mi consumo. Entonces, 0.075 kilowatt hora, que está arriba, lo pongo abajo, me dice que 1 kilowatt hora vale 2.5, entonces 0.075 por 2.5 entre 1, pues nos quedó el resultado 0.1875. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un foco de 100 watts, potencia. Se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts, voltaje. Determinar la resistencia. Pues la única fórmula que tengo para la resistencia es esta, que es el voltaje al cuadrado entre la potencia. El voltaje son 120 volts al cuadrado entre 100 watts. Aquí no necesitamos convertirlo, muchachos, porque nada más se convierte a kilowatts cuando estoy hablando de consumo. Entonces, si yo hago esta operación, me quedó que la resistencia es de 144 ohms. Muy bien. Inciso B. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por él. Entonces, esta es la fórmula de intensidad, es la única, que es potencia entre el voltaje, y aquí lo tenemos, ¿verdad? La potencia son 100 watts y el voltaje son 120 volts, por eso es 100 entre 120, pues nos quedó que la intensidad de corriente es 0.833 amperes, ¿ok? Y ahora sí, fíjense bien en el inciso C. En el inciso C me dice la energía que consume. Desde que me dice consume, yo ya sé que es esta fórmula y ya sé que la potencia tiene que estar en kilowatts y lo que viene siendo el tiempo tiene que estar en horas, ¿ok? Entonces ya sé que la potencia, muchachos, desde el principio me decía que eran 100 watts, entonces yo lo tengo que dividir, acuérdense, entre 1000 para convertirlo a kilowatts. Por eso aquí me quedó 0.1 kilowatts. Y ahora, 1 hora 30 minutos, pues sería 1.5 horas. Ya saben, pueden hacer la conversión. 30 minutos, abro mi factor, minutos arriba, minutos abajo, lo voy a convertir a hora. 1 hora tiene 60 minutos, entonces 30 por 1 entre 60,
pues nos queda 0.5, pero como ya tenemos una hora aquí, pues sería 1.5 horas. Si hacemos la multiplicación de estos dos, nos queda que el consumo fue de 0.15 kilowatt hora. Y esos 0.15 kilowatt hora, yo quiero saber cuánto es el costo, cuánto me cuesta a mí. Entonces, 0.15 kilowatt hora arriba, pongo kilowatt hora abajo y me dice que 1 kilowatt hora vale 2.5. Entonces, 0.15 por 2.5 entre 1, pues nos quedó 0.375. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a entrar en otro concepto que se llama la ley de Joule. La ley de Joule nos habla acerca del calor o la energía que va a tener un aparato. Entonces, esta Q quiere decir cantidad de calor y sus unidades son las calorías. Y esta E quiere decir energía y se va a medir en joules. Pero todas las demás letras ya las conocemos. Y es intensidad, resistencia, tiempo, intensidad. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Estas ya las habíamos visto en el tema pasado cuando vimos la ley de Ohm. Muy bien, nos dice, primer problema, por la resistencia de 30 ohms de una plancha eléctrica circula una corriente de 4 amperes. Al estar conectada a una diferencia de potencial, o sea, un voltaje, y nos pregunta qué cantidad de calor produce en 5 minutos. Aquí sí, muchachos, el tiempo lo tengo que usar en segundos. Entonces, pues nada más basta con multiplicar esos minutos por 60 y así se convierten a segundos. Entonces, como me está preguntando qué cantidad de calor, pues es esta fórmula. Me dice 0.24 por la intensidad de corriente al cuadrado. La intensidad son 4 al cuadrado. Me dice ahora la resistencia son 30 ohms. Por el tiempo que ya quedamos, que si lo dan en minutos, lo tengo que multiplicar por 60 para convertirlos a segundos. Y si nosotros hacemos esta operación directa en la calculadora, pues nos va a quedar 34.560 y las unidades de la cantidad de calor son calorías. ¿Ok? Muy bien. Después, muchachos, nos dice, por el embobinado de un cautín eléctrico circulan 5 amperes. La intensidad de corriente, ¿verdad? Al estar conectado a un voltaje o a una diferencia de potencial de 120 volts, ¿qué calor genera en un minuto? Un minuto lo multiplico por 60 para convertirlo a segundos. Entonces, me dice, ¿qué cantidad de calor? Pues es esta fórmula, ¿verdad? Pero yo sí tengo la intensidad, tengo el tiempo, pero no tengo la resistencia. Por eso vamos a utilizar primero la fórmula de resistencia, que es el voltaje de 120 entre la intensidad, que es 5, pues me queda 24 ohms. Entonces ahora sí ya puedo sustituir. 0.24 por la intensidad, 5 al cuadrado por la resistencia, que es la que encontramos al principio, por el tiempo, que fue 1 minuto convertido a segundos, pues nos queda 1 por 60. Si hacemos toda esta operación, nos queda 8.640 calorías. Ok, problema número 3. Un tostador eléctrico de pan tiene una resistencia de 20 ohms y se conecta por 2 minutos. Pues ya sé que esos los voy a multiplicar por 60 y pues me va a quedar 120 segundos a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce? Otra vez es esta fórmula, pero yo no tengo ahora la intensidad, entonces voy a utilizar esta fórmula primero para encontrar la intensidad. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, muchachos, la intensidad es igual al voltaje, 120 volts, entre la resistencia, que son 20 ohms. Nos quedó la intensidad, 6 amperes. Entonces, ahora sí podemos empezar a sustituir. 0.24 de la fórmula por 6 amperes, que es la intensidad, al cuadrado, por la resistencia, que son 20, por la diferencia de potencial, por el tiempo, que viene siendo 120 segundos, que es lo que encontramos de aquí,
de realizar esa multiplicación de los 2 minutos. Entonces, 0.24 por 6 de la intensidad al cuadrado por 20 de la resistencia y 120 segundos, toda esta nos queda 20.736 calorías. Muy bien. Después, muchachos, tenemos el problema 4. Un radiador eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 40 ohms, resistencia, y por esta circula una intensidad de corriente de 3 amperes durante 30 minutos. Ya sé que esos 30 minutos los voy a multiplicar por 60 para convertirlos a segundos. ¿Cuánta energía? Aquí me está preguntando cuánta energía, entonces es con esta fórmula, ¿ok? Intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. La intensidad ya me la están dando, que son 3 amperes, por la resistencia, que son 40 ohms, por el tiempo, que es multiplicar estos 30 minutos por 60 para convertirlos a segundos, que nos quedó 1800. Si nosotros efectuamos esta operación directamente en la calculadora, nos va a quedar 648,000 y las unidades de la energía son joules. Muy bien, muchachos, pues entonces van a realizar esta actividad. Van a hacer una investigación que es la aplicación de la ley de Joule en aparatos de uso cotidiano, ¿ok? Entonces, hay que hacer esta investigación, ya sea como ustedes quieran, pero hay que tomarle foto y subirla, ¿ok? Y vamos a resolver los problemas de la página 221 y para potencia eléctrica vamos a hacer la página 214 del libro, que viene siendo una investigación de conceptos, fórmulas, unidades y una breve explicación de la potencia eléctrica. Y vamos a resolver los problemas de la página 218 del libro. ¿Sale? Ok, muchachos, pues muchas gracias, pórtense bien y pues seguimos en contacto para cualquier cosa. Les mando un abrazo, bye.